Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonel Alcaraz, soy profesor de artes visuales y esto quiero que sea la primer clase de lo que es arte y concepciones básicas dentro de lo que es la imagen. Como dije, esta va a ser la primera clase de una serie de clases que estoy armando y que vamos a empezar con conceptos básicos. No me voy a explayar mucho en estos conceptos, sí me gustaría despertar la duda en ustedes y que ustedes vayan buscando información y nutriéndose con cada ejemplo que yo les voy a dar y les voy a brindar. Vamos a empezar con el concepto o definición de lo que es arte. Vamos a buscar, les voy a leer lo que es, según la definición de Wikipedia, en lo que es arte. Dice: el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética o también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción las bases económicas y sociales y la transmisión de ideas y valores, inherente a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y del tiempo. Esta es una concepción que, según Wikipedia, tiene sobre arte. Pero fíjense cómo arranca esta definición. Dice que el arte es entendido generalmente. ¿Qué quiere decir entendido generalmente? Que actualmente la sociedad comprende con esta definición de arte. Ahora, ¿esta definición de arte se adapta 100 años atrás, 200 años atrás? No. Entonces, ¿qué podemos decir a ciencia exacta? Que el arte fue cambiando a través del tiempo. La concepción que se tenía de arte 1000 años atrás no es la misma que hoy en día. Fíjense, yo estoy leyendo este libro que es Filosofía del Arte, un libro que me prestó el artista Guillermo Jara, y que es un libro sobre justamente qué es la concepción filosófica del arte, y es un libro que se publicó en el 45. ¿Qué quiere decir? Que las vanguardias artísticas que hoy en día se tienen muy en la lupa como referencia al concepto estético del arte, en este libro no las nombra, ni siquiera la tiene como referencia. Entonces, fíjense que es un libro que no tiene 100 años todavía y que deja o excluye lo que son las vanguardias artísticas, que hoy en día están muy presentes en el concepto de arte. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta que el arte fue cambiando a través del tiempo, tiene que quedar claro que no existe o nadie les puede decir cuál es la definición concreta que tiene el arte. El arte no tiene una definición concreta. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas del arte? Las ramas del arte son la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, el cine, el teatro, la fotografía, y se está entrando en debate si los cómics y los videojuegos es arte. Personalmente, para mí sí, pero esto va a ser para otro video y otra discusión. Estas ramas dentro del arte, fíjense cómo un hecho tecnológico como la fotografía lo absorbió el mundo del arte y se considera obviamente a los que son las fotografías como obras de arte. Entonces, el arte y la ciencia está totalmente relacionado. ¿Qué quiere decir? Que si la ciencia va avanzando, el arte también va a ir avanzando y puede haber nuevas ramas del arte, como está pasando hoy en día. Un artista, según la RAE, un artista es cualquiera que realice una actividad creativa: pintura, escultura, poesía, dibujo, baile. Ahora, toda persona
que haga un dibujo o una pintura, ¿es un artista? Todo dibujo, cualquier dibujo, ¿es arte? ¿Es una obra de arte? Cualquiera que cante, ¿es un artista? Hay dos grandes pensamientos sobre la definición o esta lucha de intentar definir qué es arte y qué no es arte. Uno de estos pensamientos es creer que las obras de arte tienen que estar primero acompañadas por la técnica, no la técnica en sí misma, sino la técnica de la mano del contenido o de la idea que el artista quiera plasmar y que tiene que trascender a su hecho histórico. ¿Qué quiere decir? Que un Miguel Ángel o una pintura de Leonardo da Vinci va a ser arte en esa época y ahora también. Entonces, un artista, teniendo esta definición, una obra de arte, tiene que trascender a su tiempo, tiene que estar hecho con relativa técnica por una persona que haya estudiado y que se dedique al arte, no que sea solamente un simple hobby. También tiene que tener como fuente personas que tengan un cierto don o talento, que exploten y estudien ese talento y que lo trabajen diariamente. Eso es por un lado. La otra rama de pensamiento habla sobre que el arte puede hacerlo cualquier persona. El arte te tiene que llegar, todo es arte, todo es válido, todos somos potencialmente artistas. Y esta definición, lejos de engrandecer el concepto de arte, personalmente pienso que lo bastardea. Entonces, teniendo estos dos conceptos de arte, en uno en que el arte tiene que ser pulido con una cierta técnica, con un cierto estudio y trascender a su tiempo, y por el otro lado, todo es arte, todo es válido y cualquier cosa que yo plasmo va a ser un hecho artístico. Personalmente, de estas concepciones, creo que estoy más en el medio para el primero. El tema es que estaría dejando de lado a Marcel Duchamp, precursor del dadaísmo, al ready-made, que es el objeto encontrado, y a lo que es el arte conceptual. Yo no soy muy amante del arte conceptual, entonces no podría ser objetivo en intentar plasmar una idea de esto, entonces voy a intentar no meterme en este campo, ya que no va a ser objetiva mi respuesta. Pero sí me gustaría que tengan la duda de buscar qué es el ready-made, qué es el dadaísmo, qué es el arte conceptual. A lo mejor hay gente que realmente le gusta y le apasiona y bienvenido sea, de eso se trata, que haya un debate. Bien, ahora, en el arte muchos hablan sobre que tiene que haber imaginación. Yo a lo mejor puedo copiar una foto, pero si no estoy imaginando, inventando algo, y carece de sentido. Tampoco. Yo creo que la imaginación es algo que está bastante sobrevalorado en el tema del arte, porque ¿qué es la imaginación? Es la acumulación de ideas previas o de imágenes previas. Nada surge de la nada. Entonces, teniendo como referencia esto, el hecho de que un artista copie tal cual una foto o invente un rostro, yo no sé si hay uno que tenga más valor que otro. Vuelvo a decir, el arte no lo podemos definir, entonces va a quedar en el ojo crítico del espectador. Ahora, este ojo crítico, este ojo del espectador, va a enriquecerse más con leyendo poesía, mirando variedad de películas, escuchando distintas músicas, debatiendo, mirando imágenes. Entonces, de esa manera vamos a educar el ojo y vamos a educar nuestro pensamiento. Y con todas estas herramientas podemos ver una obra de arte o ver una imagen o leer un libro y tener
muchas más formas de ver el mundo. Ahora, una definición que yo me voy a permitir, ojo, no definición, un concepto mejor dicho, que me voy a permitir decir que qué es el arte. Yo pensaba y sigo sosteniendo que el arte es una necesidad del ser humano. El ser humano, las personas, desde chicos necesitamos dibujar, necesitamos expresarnos. Es más, todos los niños, dicen, hay un refrán que dice que todos los niños nacen artistas y que el sistema educativo lamentablemente va matando esos artistas. Vuelvo a decir, es discutible. Ahora, leyendo para hacer este video, me surgió la idea de pensar que el arte es lo irracional de lo más racional que tiene el ser humano. Esta irracionalidad racional hace que se transforme en una necesidad y que esta necesidad adquiera el valor estético, social, que busca trascender de la persona que lo hace. Es complejo, lo estoy armando en mi cabeza, esta concepción o este concepto que creo que es el arte. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre qué es arte y qué no es arte, qué les gusta y qué no les gusta. Así que bueno, en esta primera parte hablamos un poco de lo que es el arte y obviamente yo me voy a abocar más a lo que es la imagen. ¿Qué es una imagen y cuáles son los elementos que componen? Esta imagen puede ser bidimensional o tridimensional. Pero esta primera parte vamos a hablar sobre las imágenes bidimensionales. ¿Qué compone una imagen? Una imagen se compone por los elementos gráfico-plásticos. Así como en la literatura, a la hora de escribir, tenemos elementos que soportan el lenguaje, como el punto, coma, las separaciones, las reglas ortográficas. En las artes hay muchos artistas y filósofos que teorizaron sobre los elementos que componen una imagen. ¿Cuáles son los elementos gráficos plásticos? ¿Cuáles son estos? Son punto, línea, forma, color y textura. Obviamente que esto va a depender y va a variar dependiendo el autor que nosotros tomemos. Yo, por ejemplo, me baso mucho en este libro que se llama Punto y línea sobre el plano, de Wassily Kandinsky, un artista alemán, un artista de origen ruso, que teorizó sobre el punto, la línea, el plano y todos los componentes. Obviamente no les voy a dar todo esto para que lean, pero sí les voy a hacer un pequeño resumen de este material. Obviamente también hay otros autores. ¿Por qué hablo sobre que depende el autor? Porque en el arte obviamente tiene que ver mucho con la filosofía, mucho con la teoría. No hay nada que sea esto es así tajantemente y no de otra manera, porque como dije a lo primero, el arte fue cambiando a través del tiempo. Bien, ahora, ¿qué es lo que se teorizó y cuáles son los autores en el cual yo me baso? Bueno, ¿qué es lo que hablan? Hablan sobre que los elementos gráficos plásticos son punto, línea, forma, color y textura. Todo eso compone una imagen. Esta imagen, como dije, puede ser bidimensional o tridimensional. Si hablamos un poco de lo que es el punto es el embrión de la línea. O sea, es el elemento plástico más pequeño. Es algo adimensional. O sea, no tiene ni largo, ni alto, ni profundo, nada. Es adimensional. Esto quiere decir que solamente tiene posición en el plano y también se considera, bueno, como dije, el embrión de la línea y da lugar a que se pueda jugar con distintos puntos, lo que es textura,
La acumulación de puntos puede dar lo que es luces y sombras, y este punto puede marcar también distintos aspectos de lo que es la composición o lo que es el arte en sí. Un punto puede ser un foco de atención muy importante en una imagen. Pero para esto lo voy a invitar a un amigo que justamente es Vasily Kandinsky a que teorice un poco sobre esto. Hola, mi nombre es Vasily Kandinsky, artista de origen ruso. Soy el precursor de la abstracción en la pintura y acá donde me ven fui profesor en la prestigiosa Bauhaus y he teorizado ampliamente sobre la imagen. Me ha apasionado indagar sobre el poder del punto, la línea y el plano. Es por ello que baso mis composiciones en estos magistrales elementos plásticos. Bueno, ahora repasaremos punto, línea y plano. Comencemos con el punto. El punto. Este singular elemento primario es la unidad mínima de la imagen. Es el único que es conceptualmente adimensional, es decir, que carece de longitud, área, volumen, anchura, por lo que es considerado estático, central y sin dirección alguna. El punto señala una posición en el espacio. El punto se puede detectar en ambos extremos de la línea, intersección de líneas, aristas bidimensionales y tridimensionales, centro geométrico de un plano. La línea. Es el segundo elemento primario de la imagen. Conceptualmente, a diferencia del punto, la línea es unidimensional, puesto que solo posee longitud, además de dirección y posición. Podemos clasificar las líneas de las siguientes maneras. Según su forma: línea recta, línea curva, línea quebrada o poligonal, línea mixta, línea horizontal, línea vertical, línea inclinada o diagonal. Según la relación que guardan entre sí: líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas oblicuas, líneas convergentes, líneas divergentes. La línea sirve para unir o asociar, soportar, rodear, cortar otros elementos visuales, articular las superficies de los planos. El plano. Así como la línea se describe como el recorrido de un punto, un plano puede ser definido como el trayecto que recorre una línea en la dirección diferente a la que intrínsecamente posee. El plano es el tercer elemento primario de la imagen, se caracteriza por ser bidimensional, posee longitud y anchura, pero no profundidad, es decir, no tiene volumen. El plano posee forma, superficie, orientación y posición. Una de las principales funciones del plano es crear volumen. Esto se logra uniendo varios planos en distintas direcciones. Por ejemplo, Teniendo en cuenta lo que dijo el artista, quiero dejar en claro sobre lo que es punto, que es el elemento básico plástico más pequeño que podemos encontrar. También hay otra teoría que habla sobre que el punto es el primer contacto de la herramienta con el plano. O sea, el primer contacto que tiene el lápiz con el plano, ahí ya se genera un punto. Ahí ya se genera un punto de atención o de un punto visual que puede ser muy importante o puede desaparecer dependiendo de la imagen. Bien, ese es el primer elemento. Ahora, segundo elemento, la línea. La línea, hay autores que dicen que la línea es una sucesión infinita de puntos, o sea, tan juntos entre sí que no se ve la separación y que se genera una línea, o también, que es la definición que personalmente más me gusta, que la línea es el punto en movimiento. Cuando yo hago un punto y lo muevo, ese punto se transforma en una línea. Hay distintas clases de líneas. Tienen lo que son las líneas rectas, tienen lo que son las líneas entre sí, que pueden ser, por ejemplo, paralelas, perpendiculares, convergentes, divergentes, como lo explicó en el video acá el colega Vasily Kandinsky. Ahora, estas líneas, aparte de la direccionalidad, la parte de los nombres, la parte de la relación entre ellas, también hay dos clases de líneas muy importantes, que son las homogéneas
y las heterogéneas. Estas clases de líneas son las que le va a dar el trazo o la que le va a dar la idea o la fuerza a su imagen. Por ejemplo, las líneas homogéneas son líneas que siguen un mismo grosor, que por lo general se hacen con regla, y después las líneas heterogéneas son líneas que justamente lo que hacen es, pueden ser más gruesas en una parte, más finas en otra, pueden ser más irregulares, que muchas veces expresan el ánimo del artista a la hora de hacerlo. Entonces, tengan en cuenta estas dos líneas que son bastante importantes, las homogéneas y las heterogéneas. Una obra, por lo general, con líneas homogéneas, o sea, solamente hecha con reglas, por ejemplo, para que sea, suele ser composiciones más aburridas. En cambio, unas líneas que sean como más heterogéneas, que tengan que ver más con el trazo, con la firmeza o con la característica del dibujante en sí, suelen ser mucho más enriquecedoras a la hora de hacer algún dibujo. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos dos primeros elementos, que es el punto y que es la línea, después seguiría lo que es la forma. ¿Qué es la forma? Cuando una línea se cierra sobre sí misma, se genera una forma. El resto del plano se convierte en el fondo. ¿Qué quiere decir? Que aparecen dos elementos, forma y fondo. Estas formas pueden tener distintas clasificaciones, como por ejemplo lo que puede ser una forma orgánica, forma geométrica, formas abiertas o formas cerradas. Todo esto también lo aborda mucho lo que es la psicología de la Gestalt, que no los vamos a abordar mucho por el momento, más adelante sí, pero para que tengan una idea de qué significa lo que es formas abiertas o formas cerradas. Lo que es la forma, por ejemplo, orgánica, predominan las líneas curvas, se encuentran mucho en la naturaleza. En cuanto a lo que es las formas geométricas, también, si bien lo ocupa mucho lo que es la arquitectura, el diseño, pero también aparece en lo que es la naturaleza, por ejemplo los panales de abeja. Lo que es formas cerradas es cuando una línea cubre totalmente o se cierra sobre sí misma y no da lugar a la interpretación, sino que la línea ya se cierra por todo el contorno de lo que es esta forma en sí. Y lo que es formas abiertas es, por ejemplo, cuando con líneas entrecortadas o cuando hay una superposición, nosotros no determinamos o no delimita la línea, la forma en sí, y aún así nuestro cerebro capta o puede interpretar lo que está dibujado. No es necesario que la línea se cierre del todo, sí puede dejar pequeños espacios, igual nuestro cerebro lo interpreta como por ejemplo un corazón, un cuadrado o lo que nosotros estamos dibujando. Bien, entonces ya tenemos lo que es punto, línea y forma. Para hacer un resumen de lo que es punto, línea y forma, vamos a decir que el punto es el primer contacto de la herramienta con el plano. Este punto genera una línea y esta línea, cuando se cierra sobre sí misma, genera o crea una forma. Esto es algo fácil como para intentar recordar. Bien, esta es la primera parte de lo que es la clase, de lo que vamos a intentar ver, de lo que es los elementos gráfico-plásticos. En la segunda clase vamos a ver algo de lo que es color, introducción al color. ¿Por qué introducción al color? Porque es bastante denso, bastante material, hay muchísimos autores que todavía no se ponen de acuerdo, pero voy a intentar sacarle todas las dudas y obviamente que sea lo más didáctico posible. Así que bueno, esto es lo que es la primera parte de lo que es punto, línea y forma. Más adelante vamos a seguir con los otros elementos plásticos.
Así que bueno, espero que hayan entendido. Es un resumen. Hay muchos autores, hay muchos docentes que manejan otra clase de biografía, que a lo mejor no están de acuerdo con esto que yo estoy dando, pero que intento, de toda la bibliografía que conozco, hacer un resumen como para que ustedes lo puedan entender y comprender más fácilmente. Así que bueno, cualquier duda lo dejan en la caja de los comentarios. Espero que se les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo, nos vemos.